así que pues ya demos inicio, ¿sí? A la clase. El día de ayer hubo algún inconveniente en el que pues ahí no sé, no aceptamos a varios después de un buen rato, así que nuestras clases siempre las vamos a empezar puntual. Número 1, ¿no? Entonces, número 2, a medida de que ya iniciemos la clase, después de unos 15 minutos vamos a dejar entrar para no poder cortar la exposición. Así que tomen eso en cuenta, por favor, jóvenes. ¿Sí? Después de los 15 minutos, pues ya entramos en materia y ya es muy difícil que podamos ingresar. Entonces, eso, por favor, todos atentos a eso. Bueno, iniciemos. El día de ayer ya vimos el capítulo número 1, que es introducción a lo que es la estadística, y dimos unos conceptos, notación que vamos a utilizar, y pues todo aquello, ¿no? Hicimos un ejercicio, y pues teníamos una práctica, ¿no? Que la presentaron el día de ayer. Dimos un poquito más de plazo, justamente por ello, porque algunos de sus compañeros no pudieron entrar. Entonces, de manera excepcional, se amplió el plazo de la práctica, solo la práctica de ayer. De aquí en adelante, las demás prácticas, como habíamos acordado, se va a respetar lo que dijimos en un inicio. Bueno, entonces, a ver, ayer hablamos de qué es población y qué es muestra, ¿no? Y para que nos quede un poquito más claro, ahí ustedes tienen una práctica, yo se las compartí, si ustedes pueden entrar al Classroom, ahí tienen en el capítulo 2, que es lo que hoy día vamos a entrar a avanzar, estadística descriptiva, y dentro de estadística descriptiva lo que ustedes van a encontrar es básicamente la presentación de la clase de hoy, lo que vamos a avanzar, y la práctica número 1. ¿Por qué práctica número 1? Hay una diferencia. Porque la práctica de ayer fue práctica número 1 en clase. O sea, ¿qué quiere decir? Que pues lo tenían que hacer en la clase y me lo tenían que enviar. O sea, hay una diferencia de prácticas cuando lo hacemos en clases, o sea, en aula, ustedes ya lo han hecho, me han dictado valores, han participado y se les ha apuntado, ¿no? O sea, ha tomado nota de todos aquellos estudiantes que participaron como una participación especial. Entonces, esas son prácticas realizadas en clase. Esta práctica de acá que ustedes pueden ver que la práctica número 1, esa ya no es para la clase. Eso es para la casa. Ustedes lo pueden resolver en una semana. Ahí como dice, la entrega es el 16 de febrero. Lo van a resolver en una semana. Entonces, si ustedes abren la práctica, ustedes van a encontrar eso. Dice práctica 1, me lo pueden hacer como esquema o como flujograma. Eso estoy pidiendo, ¿sí? Inciso A, inciso B, inciso C están relacionados con lo que vimos ayer. Es decir, ¿qué tipos de muestras existen? ¿Cuál o cuáles serán las condiciones que debe reunir una buena muestra? O sea, para que sea considerada una buena muestra, ¿cuáles son esas condiciones que debe reunir? Y el otro inciso es, ¿qué ventajas y desventajas se tienen cuando empleamos muestras? O sea, cuando utilizamos muestras. ¿Cuáles son las ventajas y también las desventajas? Entonces, el inciso A, el inciso B y el inciso C, los tres incisos están relacionados con muestras. El inciso D lo explicamos más adelante, vamos a avanzar eso en clases, así que lo vamos a explicar. El trabajo es a mano, manuscrito, máximo 4 planas, es decir, una hoja por inciso. Una plana en realidad, no anverso y reverso, solo una plana. Entonces, solo una plana para cada inciso, en el caso más crítico. Fecha de presentación, ahí lo tienen, 16 de febrero hasta las 23:45. Enviar por Claro, ahí está habilitado. ¿Cómo lo van a guardar? Pues ya lo saben ustedes en PDF y con el número de lista, práctica 1, su apellido. ¿Cuál va a ser la forma de presentación de sus prácticas? Ahí lo tienen ustedes. Entonces tenemos un margen. El margen acá, que es yo viéndolo de frente, tengo el margen izquierdo, que es el más ancho, tengo los márgenes superior, inferior y el margen derecho, ¿sí? Entonces, en ese sentido, esas dimensiones de los márgenes, ustedes entran y averiguan qué son las normas APA.
Y dentro de las normas APA, ahí les va a decir cuánto tienen que dejar. Será 2,5 centímetros, 1 centímetro. Entonces eso, por favor, ustedes vayan ya averiguando qué significan normas APA y qué márgenes tenemos que utilizar según las normas APA. ¿Sí? Porque todos los trabajos jóvenes que se presentan ya se los tiene que presentar cumpliendo ciertas normas. Así es. Ya debemos acostumbrarnos. Hay un carimbo que vamos a utilizar en la parte de adelante, donde colocamos la universidad, la facultad, la carrera, el nombre del docente, la materia, en el otro lado, CIP 271, posterior a ello, qué práctica, qué fecha y cuál es el nombre del estudiante, su apellido y en la parte de abajo el número de la lista. Ustedes desarrollan la práctica, o sea, aquí adentro ustedes harán toda la práctica, desarrollarán toda la práctica y finalmente ustedes me tienen que colocar qué referencias bibliográficas usaron. O sea, es decir, todo lo que hicieron, de dónde lo obtuvieron, de qué libro y cómo me van a referenciar siguiendo las normas APA. O sea, hay una forma en la que se citan a los autores. Entonces, ¿cómo me lo van a citar? Ahí ustedes averiguan y me van a citar de esa manera. ¿Sí? Entonces, por favor, esa forma de presentar las prácticas. Siempre referencias bibliográficas. Trabajo que no tenga referencias bibliográficas, yo asumiré que ustedes pues lo sacaron de su idea, o sea, es propio de ustedes, pero si yo encuentro que eso es de algún libro, pues es un plagio. Entonces eso no vale nota, ¿sí? Entonces, por favor, tomen en cuenta eso, ya es para que nosotros vayamos acostumbrándonos a presentar informes. Todo informe, cuando ustedes ya sean profesionales, ya salgan a trabajar, todo informe debe ser realizado, incluso la tesis, su proyecto de grado, los que hagan tesis o proyecto de grado, siempre tienen que referenciar, utilizar referencias, hay márgenes que usamos, pues hay una infinidad. Generalmente se utiliza como referencia las normas APA. Hay otro tipo de normas, ¿no?, que usamos, pero las más comunes es la norma APA. Entonces, ahí ustedes tienen cómo me presentan esa práctica. Entonces, ya explicamos el inciso A, B y C. Entremos ya a explicar, a avanzar tema. Entonces, antes dejemos entrar a sus compañeros ahí, para que puedan entrar. Bueno, entonces estoy compartiendo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí, jóvenes? Sí, ¿qué? Listo. Entonces, capítulo número 2. Entramos ya a ver lo que es la estadística descriptiva. Ayer, pues si nosotros nos acordamos, hablamos y dijimos que la estadística en realidad es un grupo de técnicas utilizadas para describir un conjunto de datos. Pero a la estadística descriptiva, como su nombre los dice, describir, esta sí nos va a permitir describir el comportamiento de los datos, es decir, cómo se comportan estos datos. Entonces, la estadística descriptiva se va a encargar de que nosotros organicemos los datos y esta organización tiene una finalidad. ¿Cuál es esa finalidad? Mostrarnos cómo se distribuyen los datos, es decir, qué comportamiento presentan, qué tendencia tienen. ¿Existirán valores extremos? O sea, es decir, dentro de toda la información de datos que yo pueda recolectar, puedo hacer acá una tabla, dentro de todos esos datos que yo pueda recolectar, veamos acá, yo puedo recolectar una infinidad de información, puede ser bastante. Primero, esta información la debo organizar. Segundo, debo conocer cómo se comportan estos datos, es decir, voy a construir mi histograma y veré si los datos tienen una distribución simétrica, no presentan una distribución que los datos, los valores más altos se encuentran al inicio, los valores más altos se encuentran al final. ¿Qué distribución tienen mis datos? O sea, yo tengo que conocer ese comportamiento. Segundo, dentro de los datos en una escala, si yo los pongo en una escala en el eje X, tengo valores, por ejemplo, todos están concentrados
en un cierto determinado rango y tengo valores extremos. ¿Cuáles son esos valores extremos? O sea, yo los debo lograr identificar a estos valores extremos. Es decir, este es un valor extremo, un mínimo, y este es otro valor extremo, que puede ser un máximo. Es decir, yo tengo que empezar a conocer el comportamiento de los datos. Y estos valores, ¿será que es normal que se presente? ¿Será bueno o será malo? Entonces, ahí entra la incógnita, ¿no? Entonces, yo, dependiendo de la naturaleza de los datos, es decir, ¿qué datos estoy tratando? Estoy tratando caudales, estoy estudiando temperaturas, precipitación, estoy estudiando tráfico vehicular, el TPDA, ¿qué era el TPDA? Tráfico promedio diario anual, estoy estudiando la resistencia característica del hormigón, estoy estudiando densidades, o sea, ¿qué estoy estudiando? Suelos. ¿Qué dato? En función a la naturaleza del dato, ¿es normal que yo presente estos valores extremos? ¿No es normal? Entonces, no va a ser muy normal, ¿no? Tener datos muy alejados, tanto como un mínimo como un máximo, tan alejados del conjunto. Entonces, eso es algo que yo tengo que identificar. O sea, tengo que conocer eso, los datos que, pues, ya sea que vienen de una fuente primaria, de una fuente secundaria, o que vimos ayer, ¿no? Los tipos de recolección de información. Es decir, ¿quién me los está proporcionando? ¿Los estoy tomando de alguna fuente o yo estoy recolectando los datos mediante encuestas? ¿Es un estudio observacional? Entonces, aquí en la estadística descriptiva lo que nos va a interesar es eso, organizar y describir nuestros datos. Entonces, en este capítulo lo que vamos a ver nosotros es lo siguiente. Vamos a hacer la descripción y el procesamiento de datos. ¿Mediante qué? Vamos a aprender a construir qué es una distribución de frecuencias, principalmente para organizar nuestros datos y resumirlos, mediante tablas de frecuencia. Esa tabla de frecuencias la podemos representar de manera gráfica, mediante los histogramas. Y posterior a ello, vamos a entrar a trabajar directamente con muestras. No vamos a hacer uso de poblaciones. Es muy difícil trabajar con poblaciones, es muy difícil conseguir información a ese nivel. Entonces, generalmente se toma una muestra y se trabaja con esa muestra. Ayer vimos que para poder definir las características de una muestra se utilizan los estadísticos. ¿Qué es el estadístico? Es aquel que nos permite o nos da información sobre la descripción de los datos. Entonces, esa descripción de los datos, pues una característica, un estadístico va a ser la media muestral, la mediana muestral, la moda, varianza, desviación estándar, cuantiles, percentiles, muestrales. Entonces, todo esto nos va a permitir hacer principalmente una exploración a nuestros datos y una descripción de los mismos. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de realizar todo esto? El objetivo es entender a los datos. Ese es el objetivo principal, jóvenes. El objetivo no es aquí hacer una tabla, un grafiquito, no. El objetivo es comprender cuál es ese comportamiento que tienen nuestros datos y si ese comportamiento es el que debería presentarse. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, ayer veíamos varios ejemplos con los vehículos. Es decir, el comportamiento del flujo vehicular tiene una cierta tendencia. Entonces, los datos que yo estoy obteniendo de flujo vehicular siguen ese comportamiento que deberían tener. Entonces, eso es lo que yo tengo que entender. ¿Cuál es esa tendencia? Comprender a mis datos. Eso es lo más importante. Y nos vamos a ayudar construyendo las tablas, representándolo gráficamente y todo aquello. Entonces, antes de empezar a construir nuestra tabla de frecuencias, nosotros tenemos que conocer 5 características importantes en los datos, cualquier dato. Como vimos, caudales, temperaturas, precipitación, flujo vehicular, hormigones, suelos, cualquier dato
cualquier dato que nosotros estudiamos, incluso poblaciones, datos socioeconómicos, datos de Producto Interno Bruto, cualquier dato, existen 5 características que tiene que quedar claro para nosotros antes de empezar a estudiar los datos como tal. La primera es que nosotros tenemos que conocer ese centro de los valores. O sea, es decir, yo tengo toda una serie de información, acá lo vamos a dibujar, o sea, aquí en el eje, aquí un eje, en este eje, y yo tengo toda una serie de información. Toda esta información está por acá. Yo necesito conocer de esta información cuál es el centro. Es decir, esa localización justo a la mitad de mis datos. Justo a la mitad. Entonces, es un valor promedio, representativo. Yo ya tengo que tener eso muy claro. Conocer esa tendencia central. Segundo, tengo que ver cómo varían los datos. O sea, qué variación presentan de un dato respecto del otro. O sea, es decir, este dato de acá, ¿cómo varía respecto de este otro? ¿Cómo varían respecto de cada uno? ¿Cuál es esa variación que están presentando? Número 3, ¿cómo se distribuyen? Lo que veíamos ayer o hace un momento. Es decir, si yo construyo aquí en mis ejes, aquí tiene que haber un eje, el eje X tiene que decirnos algo respecto del tiempo y el eje Y otro valor. Es decir, ¿cómo se distribuyen mis datos? Es decir, tienen una distribución simétrica, tienen una distribución asimétrica, los datos al inicio presentan un valor pico y después decrecen, no, al inicio son bajos y casi al final presentan el valor pico. Entonces, ¿cómo se distribuyen los datos? Número 4, ¿existen valores extremos? O sea, yo tengo que identificar lo que veíamos hace un momento, si tengo valores extremos. O sea, es decir, nuevamente acá, en esta escala, yo puedo presentar valores, un valor aquí. Y si hago mi escala más larga, puedo tener otro valor acá. Estos valores extremos no es normal que se presenten. ¿Por qué? Porque casi todos se encuentran en un rango aquí, distribuidos en un intervalo. Y estos valores extremos, tanto como máximo y como un mínimo, no es muy frecuente que se presenten. No es normal. Entonces, a estos valores extremos los vamos a conocer en estadística como valores atípicos. Cuando nosotros identificamos este tipo de comportamiento muy alejado, muy extremo, lo conocemos como valores atípicos en estadística, o en inglés, los outliers. Entonces, esto ya no es normal. Por lo tanto, yo voy a prestar mucha atención a este tipo de información. De entrada no lo voy a descartar. No voy a decir, este no sirve y bueno, trabajo. No. Tengo que demostrar que estos valores son atípicos. Tengo que demostrarlo. Y para demostrarlo tenemos técnicas estadísticas. Tengo que ver cómo afecta estadísticamente considerar estos valores dentro de mi cálculo. Y si lo modifica mucho, pues entonces ahí está. Estadísticamente no se debe tomar en cuenta, los eliminaré, pero ya con un respaldo estadístico. Y no los tomaré en cuenta. Entonces, pero yo tengo que estar consciente que dentro de todos mis datos pueden existir valores atípicos. Y el último es estudiar a mis datos en el tiempo. O sea, es decir, los datos que yo estoy estudiando, ¿realmente es importante, estos datos se ven afectados o cambian en el tiempo? Esa es una pregunta que yo tengo que hacer. A ver, sigamos con el ejemplo de vías. Imagínense, yo les digo, bueno, ustedes van a ir y van a hacer una FOR. Ayer vimos una práctica. La Administradora Boliviana de Carreteras clasificó en 12 tipos de vehículos, como ayer veían en la práctica, 12 categorías de vehículos. Entonces yo les digo, jóvenes, quiero que ustedes aforen
en la puerta del Obelisco, justo ahí, en esa calle, quiero que hagan un aforo de 24 horas. O sea, inicia el día jueves a las 0 horas, 00, hasta el día viernes a las 23:59. O mejor dicho, hasta casi las 0 horas del jueves, del viernes. Entonces son 24 horas. Entonces ustedes van a hacer un conteo vehicular. Van a contar cuántos vehículos pasan y los van a clasificar en esas 12 categorías. Entonces este es un dato que se toma en el tiempo. Es decir, a las 0 horas van ni un vehículo, nada, 1 de la mañana, nada, un taxi tal vez, un taxi, otro taxi, nada. Ah, pero a las 7 o a las 6 de la mañana ya empieza a haber movimiento vehicular. ¿Por qué? Porque todos ingresan a trabajar a las 8. Entonces, 6 de la mañana, 7 de la mañana ya empezamos a contabilizar varios vehículos. Minibús, ya taxis, trufis, micros, todo empezamos a contabilizar. Quizás algún camión pase, ¿no? Entonces, contabilizan. Luego nuevamente 10, ya un poco menos, 11, 12, nuevamente empieza a atender. Es decir, que estos datos del flujo vehicular sí presentan una variación en el tiempo. O sea, sí es importante el tiempo. Para el flujo vehicular sí es importante. ¿Por qué? Porque a las 8 de la mañana todos entran a trabajar, a las 12 todos salen del trabajo y quieren ir a su casa, a las 6 de la tarde o 7 todos terminan de trabajar y retornan a su casa. Entonces tengo picos. Voy a tener picos. Picos en las horas pico. Por eso le llamamos horas pico. ¿Por qué? Porque en esas horas pico todos tienden a retornar a sus casas o a sus fuentes laborales. Entonces, yo tengo que ser consciente de ello, de estas 5 características. Una es el centro, variación, distribución, valores extremos y el tiempo. ¿Cómo varían mis datos respecto del tiempo? Otro ejemplo de variación en el tiempo. Estábamos hablando de flujo vehicular, ahora hablemos de flujo de agua, o sea, de un líquido, de los caudales o de las lluvias. Ambos están relacionados directamente, porque cuando llueve también aumenta el nivel del agua en los ríos. Entonces, ¿qué pasa con este tipo de datos, esta variable que estamos poniendo de ejemplo? Pasa que en los meses secos, ¿cuáles serán esos meses secos? 6 meses secos, aquellos donde no llueve. Entonces, si yo hago mi escala, ahora cambia mi escala, puede ser aquí, voy a dibujar una escala del tiempo. Enero, por ejemplo, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Acá voy a graficar la precipitación. ¿En qué unidades? Milímetro. Aquí el tiempo, ¿en qué unidades? Meses. En mes. Entonces, yo sé que en enero, pues llueve bastante. El dato es alto. En febrero sigue lloviendo. En marzo todavía. En abril ya disminuye. En mayo ya es menos. En junio es menos. En julio ya es mucho menos, bajito. En agosto también. Septiembre. En noviembre comienza a llover. Y nuevamente en diciembre. Es decir, que el comportamiento de los datos varía en función del tiempo. Estos meses de acá son meses secos, o sea, es la estación seca. Y estos meses de acá son los meses que se le llama la estación húmeda, es decir, los meses donde se presenta lluvia. Es decir, esta variable, este dato varía en función del tiempo. Entonces, ello es importante tomar en cuenta cuando estamos estudiando nuestros datos. Entonces, de estas 5 características no se olviden, jóvenes. Empecemos ya a ver nuestra primera... ¿Sí? Ingeniero, disculpe que la moleste. Hay algunos compañeros creo que están en espera. Sí, ya los aceptamos. Está muy bien. Gracias. Ok, ingeniero. Empezamos ya a ver la distribución de frecuencias. ¿Para qué? Para organizar los datos. Es decir, los vamos a organizar, los vamos a resumir. Entonces, cuando se trabaja, dice, con grandes conjuntos de datos,
una distribución de frecuencias, o también lo vamos a conocer como tabla de frecuencias, suele ser útil, porque esta nos permite organizar, resumir los datos. Y a partir de esta tabla vamos a poder graficar esos resultados que obtenemos de los datos, de nuestro resumen de tablas, lo vamos a poder ver gráficamente y de esa manera conocer el comportamiento. Entonces, ¿qué es una distribución de frecuencias? A ver, aceptemos a su compañero, ¿no? Sí, hay varios. ¿Qué es la definición de una distribución de frecuencias o tabla de frecuencias? Nos indica cómo un conjunto de datos se agrupan en diferentes categorías. O sea, nosotros vamos a agrupar a los datos en categorías. O también lo conocemos como intervalos de clase, que muestren el número de observaciones en cada categoría. Y cada categoría debe ser mutuamente excluyente. O sea, ¿qué quiere decir? Bueno, aquí tenemos un ejemplo. Tenemos una escala, dice aquí en el eje X, de mediciones. Y acá no nos dicen las unidades, pero bueno, aquí se ha medido cada 2 unidades, ¿no? 2, 4, 6, 8, 10. Y aquí tengo los datos en color azulito, aquí, ya lo estoy convirtiendo en rojo. Entonces, a ver, nos vamos a hacer unos intervalos, ahí al azar. Vamos a hacer los intervalos del 2, voy a ir al 4, del 4 voy a ir al 6, del 6 voy a ir al 8, del 8 al 10 y luego del mayores que 10, ¿no? Y también podemos poner un intervalo menores que el 2. Hay menores que 2 y mayores que 10. Entonces vamos a restituir aquí para que no nos confundamos, lo vamos a dejar en celestito. Y yo he construido ya un intervalo. Aquí, yo medí los intervalos. Dije menores que 2, de 2 a 4, de 4 a 6, de 6 a 8, de 8 a 10 y mayores que 10. Entonces yo quiero saber cuántos valores se encuentran o son menores que el 2. Entonces yo dije aquí, yo ya definí aquí menores que el 2, porque yo podía elegir menor o igual que el 2. Entonces si yo elijo menor o igual que el 2, voy a elegir mayor o igual que el 10. Entonces yo tengo que ser consecuente con lo que estoy haciendo. O sea, si digo que van a ser menores que el 2, también voy a mantener mi posición de que sean mayores que el 10. Si digo que son menores o iguales que el 2, también mayores o iguales que el 2. O sea, tengo que ser ordenada. ¿Por qué? Porque este número, miren que ven aquí, justo aquí en el 2, tiene que pertenecer a un solo intervalo, ya sea a este o a este intervalo, pero no puede pertenecer a ambos. Yo soy la que voy a definir. O sea, es decir, ustedes van a definir a qué intervalo va a pertenecer, pero solo a uno, no a ambos. Entonces, cuando estamos hablando de esto que pertenezca solo a este, por decir, y no a este, a eso se le conoce como mutuamente excluyente, es decir, solo a un intervalo. Por lo tanto, cuando yo defino si va a ser menor o menor o igual, ya he definido que va a pertenecer a uno de ellos. ¿Por qué? Porque yo digo menores o iguales que el 2. ¿Cuántos valores se encuentran o son menores o iguales que 2, jóvenes? ¿Cuántos? ¿Cuántos vemos? ¿Son menores o iguales que 2? Uno, ingeniera. Solo uno. 1, eso. ¿Qué número es? El 2. 35. 35. ¿Por qué? Porque si digo menores o iguales que 2, entonces yo solo voy a escribir que hay un solo valor. Porque menor o igual, aquí está. Menores no hay, pero igual que 2 sí, aquí está, un valor. Entre 2 y 4, o sea, es decir, que entre 2, o sea, si ya lo tomé en este intervalo, pues ya no lo tomo en el siguiente. No me tengo que olvidar, tiene que ser mutuamente excluyente. Lo tomo en ese intervalo, en el siguiente ya no entra.
Entonces, entre 2 y 4, o sea, tiene que ser mayores que 2, ¿no? Mayores que 2 y 4. ¿Hay valores? No hay. Entre 4 y 6, aquí, entre 4 y 6, ¿a cuál? ¿Cuántos valores existirían? Un valor, Inge. Un valor. ¿Por qué un valor? Porque 6 no pertenece a ese intervalo. ¿Por qué no pertenecería? Porque ya lo hemos excluido al principio. Al principio dijimos que tienen que ser mayores que el 6, ¿no? Mayores, o sea, aquí estoy, miren, aquí yo tengo uno que dice, aquí lo voy a escribir mejor, aquí no sé si se ve, aquí estamos empezando con este criterio. Estoy diciendo mayores o iguales que 2, aquí. Luego, si en este intervalo es mayor o igual que el 2, en el siguiente intervalo tiene que ser, menores o iguales que 2, o sea, este tiene que ser menor. Este de aquí, este 2, tiene que ser mayores que 2. Este 4, ¿cómo sería? Mayores o iguales que 4, ¿no? Ese criterio estoy usando, ¿sí? O sea, menores o iguales que 4, ¿estamos? Jóvenes. ¿Pertenecería o no pertenecería? Pertenecería. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que son menores o iguales. Estoy tomando ya ese principio. Menores o iguales aquí. Todos estos de aquí. Menores o iguales que el 6. Entonces, aquí yo estoy tomando, tengo que tomarlo en cuenta. Porque yo definí. Entre 6 y 8, no hay. Entre 8 y 10, 1. Entre mayores, ahora, mayores que el 10, 1. Entonces, todo depende cómo yo esté definiendo. Ahora, si hubiéramos cambiado, a ver, cambiemos, porque lo podemos cambiar. No quiero que sea iguales, quiero que sean menores solamente. Entonces, si son menores, va a cambiar. Ya no es lo mismo. ¿Por qué? Porque ya va a pertenecer al otro intervalo. Menores que 2, no hay. En el siguiente, tiene que ser mayores que 2 y 4. Aquí sí ya hay 1. Entre 4 y 6, 4 y menores que 6, solo hay 1. Entre 6 y 8 va a haber 1. Entre 8 y 10, 1. Y mayores que 10, 1. Entonces miren cómo cambia. Entonces si yo construyo mi gráfico, si yo lo voy a construir, voy a ver que todos los datos mantienen 1, ¿no? Entonces todo depende cómo esté manejando la información. Es decir, yo soy el que voy a definir esos intervalos y tienen que ser consecuentes, ¿sí? Y tienen que ser mutuamente excluyentes. Si pertenece a un intervalo, no puede pertenecer al otro. O sea, no podemos hacer que pertenezca al otro. ¿Por qué? ¿Por qué creen que no puede pertenecer al otro? ¿Cuál sería la razón? Porque al sumar nos va a dar un dato incorrecto. Eso. Porque yo sé que cuántos datos existen. ¿Cuántos datos tengo, jóvenes? ¿Cuántos datos hay? 5. 5. Entonces no puede cambiar eso. Aquí el n, porque esta es una muestra, por eso pongo n minúscula, es 5. Si yo digo que existe en un intervalo y en el otro, esta sumatoria de acá, de todos esos valores, ya tiene que mantenerse en 5. Pero si yo le digo que pertenece a un intervalo y pertenece al otro, pues ya no va a ser 5, va a ser 6, 7 y no sé cuánto. Entonces ahí estoy cometiendo un error porque yo estoy aumentando los datos y eso no existe, eso no es verdad. Entonces, esa es una de las razones principales. ¿Qué número es el que participó? 4. 4. Entonces, ahí, jóvenes, cuando construyamos esa planilla, esa tabla de distribución de frecuencias, tenemos que saber que todos los datos, al momento de contar para saber cuántos pertenecen a ese intervalo, tienen que ser mutuamente excluyentes. O pertenecen a un intervalo o pertenecen al otro, pero no a ambos. Entonces, empecemos a construir. Primer paso. Lo primero que tenemos que hacer es ordenar nuestros datos. Es decir, los vamos a ordenar ya sea considerando del mínimo al máximo o viceversa, es decir, del máximo al mínimo.
no importa. La idea es ordenarlos. Eso es fundamental. Segundo, si yo lo ordeno, pues entonces para mí es fácil identificar el valor máximo y el valor mínimo. Yo lo puedo identificar de manera inmediata. Tercero, ahora sí vamos a empezar a construir esos intervalos de clase. Hace un momento veíamos que yo me inventé, ¿no? Los intervalos en el ejercicio. Dije de 2 a 4, de 4 a 6, de 6 a 8. O sea, yo me inventé. Ahí decidí, tomé una decisión. Pero eso no es así. Nosotros tenemos que determinar cuántos intervalos tiene que existir en función a nuestro número máximo, número mínimo y en función al n. El n minúscula es la cantidad de datos que yo tengo de una muestra, por eso es n minúscula. Entonces tenemos 3 maneras para poder determinar ese intervalo de clase y nosotros lo vamos a denotar con la letra m minúscula, miren acá. Entonces, estos intervalos, es decir, cuántos intervalos tiene que tener nuestra distribución de frecuencias, lo vamos a determinar y denotar con la letra m minúscula. El primer criterio dice que nosotros calculemos 2 raíz de n. Y ese valor, pues, lo volvemos en un entero y ese número serían nuestros intervalos de clase. El segundo criterio dice que m, o sea, el número de intervalos, tiene que ser siempre mayor que lo que calculamos hace un momento. O sea, si nosotros calculamos 4.1 y en el inciso A, por decir, yo tengo este cálculo, a ver, si yo determiné ese valor y me salió 4.1, yo puedo decir que vale 4. Pero en el inciso B, haciendo ese mismo cálculo, dice que tiene que ser mayor de lo que yo determiné, por lo tanto, va a ser 5, porque yo lo voy a redondear al máximo. Tiene que ser mayor. 4 es mayor que 4.1, ¿no? Entonces tengo que cumplir esto. Y el tercer criterio es calculándolo mediante la regla de Sturge, que en alguna bibliografía ustedes van a encontrar a este intervalo que yo le estoy denominando m, lo van a encontrar como k o como m. Entonces ahí para que no les parezca desconocido, que algunos lo denominan k y otros lo denominan m. Entonces ya sea que sea k o m, ese intervalo, el número de intervalos, se lo va a calcular como 1 más 3.3 logaritmo de n. Y siempre va a ser un valor entero. O sea, nosotros lo vamos a redondear. ¿Sí? Entonces ahí tenemos 3 formas para poder calcular nuestros intervalos, es decir, cuántos intervalos tienen que existir. N, ¿qué es el n? El número de observaciones. ¿De quién? De la muestra. Hay otra recomendación bibliográfica que nos dice que m tiene que ser mayor o igual que 5 y tiene que ser menor o igual que 20. O sea, si nosotros calculamos 3, no puede ser 3. Directamente pasa a ser 5. Si calculamos 4, no puede ser 4. Directamente pasa a ser 5. Por esta recomendación que nos da la bibliografía. Entonces acá en el ejemplo les muestro una tabla, pues aquí el m no puede ser 3, por esta regla, tiene que ser 5. ¿Sí? Entonces acá tendría que ser obligatoriamente 5 intervalos. ¿Por qué? ¿Por qué creen que tendría que ser 5? ¿Cuál sería ese razonamiento que nos llega a pensar que ese número de intervalos debería ser 5? ¿Por qué creen, jóvenes? ¿Por qué no puede ser 1 o 2? Por la dispersión de los datos. Es muy bien. ¿Qué número? 7. 7. Muy bien. Porque si yo cuando tenga que construir mi gráfico, aquí tengo un intervalo, 2 intervalos y 3 intervalos, pues puedo obtener esto, digamos. ¿Cómo se distribuyen los datos? Uy, no sé. Parece que son rectos. Otro puede decir, no, los datos tienen que tener una tendencia. No. Entonces,
esos intervalos son muy pocos para poder ver esa dispersión de los datos, esa distribución. Entonces, por eso necesito construir como mínimo 5 intervalos para poder identificar cómo se distribuyen los datos, principalmente. Entonces, una vez que ya determinamos el M, aquí vamos a ver, ya se determinó el M, ahora tenemos que pasar a construir nuestros intervalos de clase. Es decir, tenemos que determinar un límite inferior y un límite superior. O sea, yo tengo que definir. Entonces, esos límites inferior y superior, ¿cómo los construimos? Eso también lo debemos construir. Para ello, vamos a determinar lo que es la anchura de clase. ¿Qué es la anchura de clase? No es nada más que en el numerador voy a determinar el valor más alto, o sea, el máximo, le voy a restar el mínimo y lo voy a dividir ¿entre qué? Entre el M. ¿Cuántos números de clase o intervalos de clase calculé en el anterior punto? O sea, ¿cuántos determiné? Con la regla de Sturge me salieron 5, entonces tendré que dividir entre 5. Entonces, por ello es importante ordenar los datos. Entra el máximo, entra el mínimo y entra el M. Es decir, los intervalos de clase. Ahora, al numerador, a este numerador, a la resta, a la diferencia entre el valor más alto y el más bajo, se lo conoce con el nombre de rango. O sea, el rango es esa variación, la diferencia entre el máximo y el mínimo, ¿sí? Ahí ya vemos otro término estadístico, el rango. Con esta información, yo ya puedo determinar el límite inferior. ¿Cómo? ¿Cómo lo voy a determinar? Primer método para determinar. Dice, el LI, le estoy llamando con esta notación, L de límite, I de inferior, va a ser igual al X mínimo, miren, al mínimo, y le voy a restar la anchura de clase entre 2. Voy a restarle y voy a anotar ese valor. Para calcular el límite superior, lo que voy a hacer es que al límite inferior, por eso acá el LS es L de límite, S mayúscula de superior, va a ser igual al límite inferior, al valor que calculé, y le voy a sumar ahora la anchura de clase que he calculado. Y así sucesivamente. Para el siguiente punto, el límite inferior será igual al límite superior, y para calcular el límite superior le voy a sumar solamente la anchura. Para el siguiente caso lo mismo, se repite el límite acá. Este se repite acá, le sumo la anchura y determino el límite superior. Lo repito para el siguiente intervalo y así sucesivamente. Solo para la primera fila, para determinar el límite superior y el límite inferior, es que yo voy a utilizar este criterio de la anchura dividido entre 2. ¿Cuál es el objetivo? De poder tener un valor más pequeño que el mínimo, porque le estoy restando. Al mínimo le estoy restando la anchura. O sea, ¿qué quiere decir? Que voy a obtener un valor más pequeño que ese mínimo. Entonces, ese es el primer método. También hay otro método, el segundo. ¿En qué consiste? Un poquito más complejo. Pero ¿qué nos dice el segundo método? Tiene un poquito más de criterio estadístico. Nos dice que tenemos que calcular, ¿qué es R? Rango. Es decir, al valor más alto menos el valor más bajo, lo voy a dividir entre paréntesis M, es decir, cuántos intervalos calculé, le resto 1, cierro paréntesis, paréntesis y todo lo divido entre 2. Ese cálculo, ese valor que me va a salir del cálculo, tiene que ser mayor que este X mínimo. Si es mayor, dice aquí sí, si es mayor, calculamos un delta X, que es el rango, miren, valor más alto menos valor más bajo, dividido entre los intervalos de clase, o sea, igual que la anchura. Es ese delta X. Si es que es mayor. Si es que sí, es igualito al primer método. El cálculo
del límite inferior es idéntico que el primer método. Pero si es no, ¿qué tal que no? No es mayor, salió menor, o sea, no cumplió. ¿Qué hago? Ese delta va a ser igual al rango, igual en el numerador está el rango, pero dividimos entre el m, o sea, mantenemos el número de intervalos, pero le voy a restar 1. Y la forma de calcular es la misma, es decir, al x mínimo le resto ese delta x que calculé entre 2. Y ese valor lo anoto. Para el L superior comienzo a sumarle el delta X. Está cambiando, ¿no? Entonces ahí tienen dos métodos, el primero y el segundo. Generalmente se utiliza más el segundo método, porque no cumple, a veces no cumple que este cálculo sea mayor que el X mínimo. Entonces, como no cumple, esta anchura se ve afectada, porque en el denominador hay que restarle un menos 1. ¿Sí? Pero ahí tenemos esos dos métodos para poder calcular los límites superior e inferior. Aquí ya les presento un poquito el procedimiento que lo explicamos, pero textual, es decir, el punto de partida es comience por elegir un número para el límite inferior de la primera clase, es decir, el primer método o el segundo método. Ahí elegimos el valor más bajo y utilizamos ese criterio. Entonces, podemos usar el primer método o el segundo método, cualquiera de los dos. Segundo, comenzamos a anotar, ¿no? El límite inferior, límite superior. Y pues es importante considerar esas marcas de clase, ¿no? Entonces, ¿qué es la marca de clase? Hasta aquí vimos M, intervalos de clase, ¿cuántos? Límite inferior, límite superior. ¿Qué es la marca de clase? No es nada más que el promedio del límite inferior más el límite superior entre 2. O sea, esta marca de clase, aquí si ustedes pueden apuntarlo en sus apuntes, es al límite inferior más el límite superior, cerramos entre paréntesis, y todo eso lo dividimos entre 2. Eso es X, que lo estamos llamando marca de clase. Es decir, estamos hallando un promedio de esos intervalos de clase. Entonces, una vez que ya tenemos los intervalos, pasamos a comenzar a contar. Es decir, ¿cuántos datos se encuentran en esos intervalos? A ese conteo de datos que vamos a hacer, le estamos llamando con el nombre de frecuencia de observaciones en los intervalos de clase. Y la notación empleada es F minúscula sub I. Es decir, cuando yo vea F sub I, sé que ese es el número de datos, o sea, es la frecuencia de observaciones que se encuentran en ese intervalo. O sea, el número de datos que cae en ese intervalo. Entonces acá miren, ya conozco M, calculé el límite inferior, calculé el límite superior, calculé la marca de clase, ahora empiezo a hacer las frecuencias de observaciones. Es decir, ¿cuántos datos se encuentran entre 11.26 y 15.94? ¿Cuántos? Entonces, voy a decir, se tienen dos datos. Este es el número de datos que hay en este intervalo. Y tiene que ser mutuamente excluyente. Pertenece a este o al otro, pero no a ambos, o sea, es decir, solo a uno. Si yo voy a decir que voy a tomar en cuenta todos los menores o iguales que el 1594, pues todos los menores o iguales de cada uno, ¿no? Entonces no puedo ponerlos en los dos, por lo que ya explicamos. Si yo sumo todos estos valores, tiene que ser igual al número total de datos, al n. Estoy hablando de una muestra, por eso es n minúscula. Entonces, esa es la frecuencia de observaciones. Esto es absoluto, ¿no? Absoluto. Ese es el dato como tal, dato absoluto. Puedo también calcular estos datos, ayer también vimos, lo puedo convertir ¿en qué? Lo puedo convertir en relativo. Estos datos que son absolutos, los podemos convertir en relativos. ¿Cómo? Los podemos convertir
simplemente dividiendo el número 2, o sea, cuántos datos existen en este intervalo, dividido entre el número total de datos. Entonces, si yo divido 2 entre 26, me sale 0.0769. A ello, a esa columna le vamos a llamar frecuencia de observaciones relativa. Pero también esta frecuencia de observaciones lo puedo convertir en porcentaje. ¿Cómo? Multiplicándole por 100. Yo puedo convertir esos datos en porcentaje. Ahora, esos datos, pues acá ya conozco, nuevamente veo la tabla, M intervalos de clase, límite inferior, superior, marca de clase. Esto es X, esto es F sub I, esto es F sub I relativo, este es F sub I porcentual, ¿no? Aquí falta, está mal, aquí falta. Esto es en porcentaje. Si yo sumo esto, ¿cuánto tiene que salir, jóvenes? 100%. 100%. Muy bien. Números, por favor. 27. 4. 27 y 4. Ahora, lo que yo voy a hacer es determinar otra columna que se llama distribución de frecuencias acumuladas. ¿Pero de cuál? Hay que detallar. De las observadas, es decir, estos datos los voy a ir acumulando. Es decir, comienzo con 2, 2 más 8, 10. 10 más 8, 18. 18 más 4, 22. 22 más 3, 25. 25 más 1, 26. Este último número tiene que ser igual al n. De esa manera me doy cuenta que hice bien el cálculo. Entonces ahí estoy calculando otra columna que se llama frecuencia acumulada. ¿Pero de quién? De las observaciones. Porque también puedo calcular la frecuencia acumulada de los valores relativos, pero mejor si lo calculo de los valores relativos porcentuales. Entonces aquí también en esta tabla falta aumentar que esto es en porcentaje. ¿Por qué? Porque aquí yo veo 100. Si no, si fuera relativo, ¿qué valor vería aquí? 1. Eso. Números, por favor. 21. 20, dije. 31. 25. Listo. Entonces, ahí construimos, esta es la tabla, la famosa tabla de frecuencias. Con esta tabla nosotros ya podemos empezar a ver cómo se comportan nuestros datos. Entonces, coloquemos, marca de clase es X, frecuencia de observaciones F sub I, frecuencia de observaciones relativa F sub I sub R. Nos falta frecuencia de observaciones relativa porcentual, F sub I sub R porcentual, frecuencia acumulada y frecuencia acumulada porcentual. Entonces, eso es nuestra notación que estamos utilizando, ¿sí? Entonces, no nos olvidemos de eso. Con esta tabla, vayamos a graficar. La primera gráfica, histograma. ¿Qué es un histograma? No es nada más que una representación gráfica, pero tiene una característica. Es en barras. O sea, aquí pongamos atención a esto. Tiene que ser un gráfico de barras, no de puntos ni de líneas, sino de barras. Un histograma es un gráfico de barras, donde en la escala horizontal vamos a presentar aquí, como dice, las clases, los intervalos o la marca de clase, cualquiera de los dos. O sea, puede ser el intervalo o puede ser la marca de clase. ¿Qué es la marca? Nada más que el promedio de los intervalos de clase. En el eje Y o en el eje vertical vamos a colocar las frecuencias. Es decir, puede ser la frecuencia observada, puede ser la frecuencia observada relativa, puede ser la frecuencia observada relativa porcentual, pero es la frecuencia, es decir, el número de datos que se presentan en cada intervalo de clase. Entonces, tiene esta forma. Y vamos a empezar a usar los títulos. Entonces, a ver, dejemos de entrar a sus compañeros. Bueno, tiene la siguiente forma. Empecemos. Siempre dijimos que tenemos que colocar título.
histograma de qué? De frecuencias. ¿Pero de qué dato? Caudales. O sea, aquí estoy estudiando al caudal. Por lo tanto, en el eje X, ¿estoy viendo aquí intervalos? No, estoy viendo marca de clase, porque es un solo valor. Si yo quiero ver intervalos, pues tengo que ver un mínimo, un límite inferior y un límite superior. Entonces no veo aquí eso, veo solo marcas de clase. En el eje Y, ¿qué dice? Frecuencia observada. Ah, ya, es la frecuencia observada, entonces absoluta. Entonces tengo dos, miren, presenta, ¿ya qué puedo decir de estos datos? Ya lo que yo puedo ya empezar a ver aquí es que caudales que tienen el valor de 13 puntos y los caudales y las unidades, acá falta, este gráfico está incompleto. ¿Qué unidades tiene el caudal? Ah, metro cúbico segundo, no, litro segundo, no, ¿cuáles? Entonces, ahí ese gráfico está incompleto. Por lo tanto, bueno, como está incompleto, voy a asumir que es metro cúbico segundo. Entonces, ¿qué digo de ese gráfico? Digo lo siguiente, que caudales entre 13.6 metro cúbico segundo, pues entre de estos valores solo se presentan dos veces, o sea, son pocos. Ah, pero sí puedo decir que de 18.3 al 23 son los más fuertes, los que más se presentan, perdón, los que más hay, porque esto es el número de datos que se encuentran en esos intervalos. Entonces, estos son los que más frecuentemente se presentan en ese río, ¿no? Caudales entre 18.3 y 23, eso ya puedo concluir. Caudales de 27.6 se presentan poco, al igual que 32 y 37, o sea, 37 se da muy poco. O sea, caudales altos, caudales pico, altos, no se presentan con mucha frecuencia. Eso es lo que yo ya puedo concluir de este gráfico. Puedo hacer también, dijimos, el histograma de frecuencias relativa. O sea, acá lo voy a poner en relativo y aquí yo veo porcentual, ¿no? Aquí esto está porcentual. Entonces, esto es relativo porcentual, no es relativo solamente. Esto también, este título está incompleto, corríjanlo por favor. Esto es relativo porcentual. ¿Por qué? Porque aquí estoy viendo 7.6, 30, 30. Si yo sumo todos estos, pues suma 100%, no suma 1. Entonces es relativo porcentual. Entonces, o bien lo expreso como frecuencia observada, o bien lo expreso como frecuencia relativa porcentual. Cualquiera de los dos. Y aquí es mejor, ¿no? Mucho mejor en frecuencia relativa porcentual. ¿Por qué? Porque yo digo que el 60%, si yo sumo 30 más 30, pues suma 60 y pico, que se presentan a caudales, pero miren aquí, ya no estoy usando marca de clase, estoy utilizando en el eje X intervalos de clase. Estoy diciendo que en estos intervalos se presentan el 30% y en el otro intervalo el 30%, ¿no? Entonces acá ya tengo una mejor idea en porcentaje sobre los valores que se presentan en ese río. Tiene que ser de un determinado río. Entonces, ¿qué grafico? Aquí de mi tabla. Puedo graficar el intervalo, ahí ustedes ven, o puedo graficar marca de clase. ¿Y eso qué es? Ese es el eje X. La frecuencia observada sería el eje Y. Ahora, lo puedo poner como frecuencia observada absoluta o como frecuencia observada relativa. Eso va a depender de cómo yo quiero presentar el gráfico, cómo me entienden. O sea, ¿a quién se lo estamos presentando? Un estudio, pues, ingenieril, pues será mejor ver en porcentaje o será mejor ver en observada. Eso dependerá cómo estamos nosotros presentando nuestra información. ¿Cuál es la importancia de construir un histograma? ¿Para qué nos servirá? Lo más importante, jóvenes, del histograma es que, como dice acá, nos permite ver visualmente cómo se distribuyen los datos. Segundo, la ubicación del centro. O sea, hace un momento acá, a ver, ¿este gráfico es simétrico o no es simétrico, jóvenes? ¿Qué les parece? No es No es simétrico. simétrico. No es simétrico. No es simétrico. No es simétrico. Como que tiende más al inicio, ¿no? Acá, al comienzo de los datos. O sea, no se da en el centro. Entonces, este histograma me permite ver
si mis datos se ubican en el centro o no. Segundo, la dispersión de los datos, es decir, miren, cómo se están distribuyendo. O sea, cuán dispersos están respecto de estos valores pico. Y pues 1, 2, 3, cuarto. ¿Existen valores atípicos aquí? ¿Ustedes pueden ver valores atípicos acá? ¿Pueden identificar? ¿Existe en nuestra serie de datos valores atípicos? ¿Lo podemos ver aquí o no? ¿Sí o no? No. No podemos ver. No hay. Entonces, a ver, yo les muestro ahora un histograma. Ahora sí van a participar indicándome su número de lista y indicándome en este histograma qué es lo que ustedes identifican. A ver, primero, el título nos dice todo. Hay que empezar siempre, jóvenes, viendo el título. Histograma de variación horaria. Muy bien. Estación 55, retén peaje San Carlos, ruta 4. O sea, esta es en la red vial fundamental. Hay una estación, número 55, que se llama retén peaje San Carlos. Y en ese punto, pues han hecho el aforo, han contado los vehículos, lo que yo les decía, desde las 0 horas hasta las 24 horas, hicieron el conteo. Y lo hicieron por años, miren, para el año 2013, 14, 15, 16, y sacaron un promedio, justo ayer lo que veíamos, ¿no? Un promedio. Y ese promedio, pues están con diferentes colores en barra. Para el año 2013, ahí ustedes ven la barra azulita. Para el año 2014, ven la barra verdecita. Para el año 2015, ahí está la barra amarillita. Para el año 2016, y el promedio lo estamos viendo como línea de todo ese periodo. Entonces, en el eje X van las horas, en el eje Y va el volumen en vehículos día. ¿Qué me permite identificar este histograma? El año que obtuvo mayor volumen, Inge. Las horas más transitadas. A ver, ¿qué identifican ustedes? Aquí primero. Aquí, ¿qué nos permite ver el histograma? Nos acordaremos. Permite ver cómo se distribuyen los datos. Nos permite identificar el centro de los datos, la dispersión de los datos, cómo se dispersa, cuál es esa dispersión, distribución, ¿no? Y por último, valores atípicos. Entonces, considerando estos puntos, ¿qué es lo que me permite ver este histograma? ¿Qué puedo identificar en este tipo de dato que les presento? ¿Qué es lo que ustedes pueden ver? Valores atípicos. Y ya. 26 datos. 31. A ver, un ratito. Dijimos número de lista y comience a explicar. 26, dispersión de datos, ingeniera. Ya, 26, dispersión de datos. Pero, ¿cuál es la dispersión de datos? O sea, ¿cuál? Que bueno, en este caso, en función de lo que es en las horas, varía en diferentes rangos de horario, ingeniera. Entonces, ahí podemos encontrar no una línea, si bien vale el término, una tendencia, ¿no? Hay bueno, como coloquialmente dice, hay subidas, hay bajadas, entonces ahí se dispersan varios datos. Ya, o sea, creo que no sé, no encuentro mucho aporte. Está bien, pero no encuentro mucho aporte. ¿Por qué? De que hay variación, hay variación. A ver, yo puedo empezar, miren, a ver, aquí yo les voy a ayudar. Sabemos que a las 8 de la mañana, pues hay un pico, porque todos van a trabajar. Miren, a la 1 están durmiendo todos, pues muy pocos vehículos, seguramente serán camiones los que estarán transitando en esta hora, los que llevan carga. A las 8 ya pues se aumenta porque hay vehículos livianos, todos, ¿no? Y miren, aquí se mantiene constante, dicen, ¿no? Este es el promedio. Se mantiene constante, miren, constante, o sea, güey, aquí en esta ruta se transita harto. Llegamos a las 6, 7 y después como todos van a descansar, pues otra vez desciende. Bueno, es lo que nos explicó su compañero. Ya, eso es lo que dijo, ¿no? Número 26. 31. Sí, ingeniero. Solo que, Número 31. Número 8, ingeniero. 6. Número 11, ingeniero. Número 31. 31. ¿Qué nos aporta? Pueden notar que hay valores atípicos. En las horas 5 y 23 podemos ver que hay valores que se alejan mucho
del valor promedio que nos muestran las gráficas. Muy bien, excelente. ¿Qué número es? 31, ¿no? Sí, Eso. Aquí yo estoy identificando dos valores atípicos, como dijo su compañero. ¿Por qué? Miren, todos están aquí, aquí y aquí. Todos, de cada año, el año 2013, 15. Pero en la hora 5, a las 5 de la mañana, el año 2013, porque este corresponde al 2013, ese color de barra es de este año, ha pasado algo raro. Porque si bien todos tienen 100 vehículos, no sé por qué este tiene 250. Lo mismo pasa a las 23, pero ya no con el mismo año, ahora es el año 2015. Todos oscilan en 300 vehículos, no, casi 280, pero este oscila en casi más de 400. Entonces, eso está muy bien. Nos está permitiendo identificar este histograma valores atípicos que se están presentando en determinados años y en determinadas horas. Algo ha pasado ahí. Muy bien. ¿Qué otro valor atípico puedo ver aquí? 2. Adelante, 2. Los valores atípicos también se pueden ver entre los horarios de 7 de la mañana a 22, hasta las 22 horas en el año 2016, donde muestra más afluencia de vehículos. Muy bien. Todo esto de aquí está rarísimo, porque en este único año, todos son arriba, todos estos datos van arriba. Los otros años 13, 14, 15 no le pasa eso. Entonces no sé qué le ha pasado al año 2016. ¿De dónde vienen estos datos? ¿Por qué están aumentando tanto si los otros años no aumentaron? Entonces lo que uno tiene que hacer cuando trabaja con los datos en bruto, por eso dijimos, nosotros no vamos a eliminar ni un dato, vamos a construir el histograma y vemos gráficamente qué resultado tenemos. Entonces, cuando ya identificamos esto, empezamos a entrar al origen del dato. Voy a ir a ver en este año específico, 2013, qué ocurrió. Justo este año a la hora 5. Ya no me pongo a analizar a detalle cada hora, ¿no? Directo me voy a la hora 5, al año 2013, ¿y qué pasó ese año? Me voy a ir a ver enero, febrero, marzo, abril, pero voy a ir a estudiar. Y justamente dice que aquí hubo un error, miren. Anotaron, pues en esta vía tiene 2 carriles, esta vía es así, y circula 2 carriles, en un sentido y en el otro. La sumatoria de ambos carriles en el sentido 1 y en el sentido 2 es la suma del flujo total que pasa, ¿no? Entonces, dice que en el sentido 1 se anotaron 25 vehículos, pero en el sentido 2 anotaron 2.513. ¿Les parece correcto? ¿Ustedes creen que entra en este carril 2.000 vehículos? No, ingeniera, no tiene sentido. No tiene, ¿no es cierto? Aquí no tiene sentido. ¿Cómo van a entrar? En primer lugar, ese ancho de carril no da para tantos vehículos y todos estarían parados. Entonces, aquí hubo un error. Le aumentaron 13. O bien es 25, o sea, o bien es 25 o bien es 13, pero no es 2.513. O sea, uno de los dos datos tiene que ser, pero no los dos. Entonces, lo más lógico es que sea 13. ¿Por qué? Porque 25 ya fue para el sentido 1. Y para el sentido 2, se equivocaron, lo repitió el del primero y le colocó el número verdadero de vehículos que pasaba, que era 13. Entonces, uno analiza el dato y tiene que ver cuál ha sido el error e identificarlo. Lo mismo ocurrió en ese otro año, en el año 2015. A ver, ahí dice valores repetidos de otra estación. No, lo mismo pasó en esta. Son errores de tecleo. En el año que mencionó su compañero, que todos están aquí arriba, se identificó que estos datos no son de esa estación, provenían de otra estación. Entonces, ¿qué pasó? Que se equivocaron. Le pusieron datos de otra estación a esta.
Entonces, obviamente el comportamiento no es el mismo. La tendencia no es la misma. Entonces, si yo me quedara con esta información y no la corrigiera, pues aquí hay un error grave que puedo cometer. ¿Cuál? Que yo estaría asumiendo que este promedio que toma en cuenta, ese promedio va a tomar en cuenta todos los años. Este valor, este gráfico en línea negrita no es real, porque está siendo considerado este año que no pertenece a esa estación. Por lo tanto, este promedio es incorrecto. Entonces, yo tengo que eliminar estos datos, sacarlos y volver a calcular ese promedio. Este dato corregir y volver a calcular. Entonces, un histograma me permite ver esto de manera gráfica, me permite atacar de manera directa el año que está presentando estas dudas, estas incógnitas, incoherencias en nuestra información. Y por ello es importante construir. Ahora, veamos las diferentes formas. Ustedes acá, como dijo su compañero, el número 26 que participó muy bien, él nos decía, mire ingeniera, yo observo cómo se comportan los datos, ¿no? Entonces aquí si ustedes observan, aquí más o menos no hay un centro, ¿no? Aquí difícilmente que yo encuentre un punto central. ¿Pero por qué? Porque le está influenciando este año 2016 que tiene error. Está influenciándolo. Si yo le quitara ese año, miren, si yo le quitara, quizás, y vuelvo a calcular, podría haber este comportamiento, miren, aquí en ondita y bajaría. O sea, estoy viendo como que dos picos, un pico y otro pico, ¿no? Si yo calculara, quitándole este rojo, todos estos valores que no pertenecen a esta estación. Entonces, lo que yo voy a hacer, jóvenes, es identificar eso, ver cómo se comportan mis datos. Si son totalmente simétricos, miren, en este caso no, todo es recto. En el primer caso todo es simétrico, o sea, aquí hay simetría total. Aquí no, aquí todo es constante. En este otro caso, medio simétrico, pero parece que hay un sesgo, tiene un sesgo. Al inicio de los datos se presentan los más altos. Aquí, al inicio bajito, bajito, casi al final de los datos hay el pico. Pero estoy identificando un solo centro y un solo centro. Pero eso no quiere decir que sean los únicos, ¿no? Hace un momento, en el anterior gráfico, yo puedo identificar dos picos. Decir, a las 8 de la mañana, y este puede ser a las 18. Ese es el comportamiento del flujo vehicular. ¿Cómo se comportará el caudal? El caudal se va a comportar de manera simétrica. En este pico, enero, febrero, aquí empieza, ¿no? Octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Y estos corresponden a los meses secos. Entonces, esta tendencia que nosotros vamos a identificar va a depender y va a estar en función de quién, del tipo de variable, del tipo de dato que yo estoy usando. Entonces, eso es fundamental, clave. No todos los datos se comportan igual. A ver, yo hago una pregunta aquí. ¿Qué dato que estudiamos nosotros en ingeniería tiene este comportamiento o debería tener? Debería ser constante. ¿Qué dato? Ya les dije del flujo vehicular, ya vimos el caudal. Y ahora, ¿qué dato tendría que ser así? Debería ser así, constante. Podría ser la velocidad que mantienen los coches en una carretera. Muy bien, porque nosotros diseñamos la vía para que ésta tenga una determinada velocidad, ¿no? Y no debería exceder esa velocidad. Entonces, pues deberían de ser casi todos mantener esa velocidad. Muy bien. ¿Otro dato? ¿Qué número es, joven? ¿Perdón? 27. 27. ¿Qué otro dato? 31. 31, adelante. ¿Cómo se diría? Creo que hay normas para los vehículos para que tengan un peso máximo
así no arruinar el camino. Debería haber un, ¿cómo se puede decir? Un control o un promedio de peso por vehículo para que no arruinen los caminos y puedan mantenerse con el tiempo. Está bien, o sea, pero no, porque si yo grafico, es decir, se colocan en las vías dentro del pavimento toda una estructura, así, de esta manera, que se activa con unos sensores y cuando pasa el vehículo, aquí, digamos, aquí vamos a hacer un vehículo en planta, vista en planta, y pasa por acá, mide automáticamente su peso. Pero en una vía no está diseñada solo para camiones, ni está diseñada solo para vehículo liviano, está diseñada para el vehículo que pasa por esa carretera. Entonces, si yo hago un gráfico, pues yo puedo tener una distribución de valores pesos bajos, bajos, altos, altos, y luego bajos, 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 ¿no? Entonces, no necesariamente todos tienen que ser camiones. Entonces, si todos fueran camiones, yo tendría esta gráfica. Pero no, porque una vía está diseñada para todo tipo de vehículos, desde maquinaria agrícola hasta motos, ¿no? Entonces, voy a tener valores tan bajos como valores tan altos. Entonces, no. ¿Qué otro dato? 26, ingeniero, el 26 podría dar un ejemplo. Sí, se Sí, puede. adelante. Por ejemplo, ingeniero, en una licitación, al presentar, digamos, el cronograma Gantt y la ruta crítica en los días programados que se tiene para terminar, digamos, qué sé yo, una construcción de una cancha, el avance de la obra, en este caso el avance de los obreros, debería ser constante, ingeniero, y bueno, según este cronograma no se debería tener variación, digamos. Debería ser constante el avance de la obra. No sé si vale el ejemplo. Vale. ¿Por qué? Porque de lo que debe ser a lo real, eso varía. Entonces, Claro. su compañero nos está diciendo lo que debería ser. O sea, lo que debería ser es que nuestro avance tiene que ser constante, ¿no? O sea, debería ser constante. Todos deberían avanzar a un mismo ritmo para poder terminar la obra en ese tiempo. Pueden ser 180 días calendario, ¿no? Sí. Entonces yo tengo que terminar. Ahora, de lo que es real, no. Por lo Claro. real, Varía, triste, ¿no? Aumento aquí, no, disminuye más gente, ¿no? Entonces hay cambio. Entonces, de lo real, pero está bien, es válido. Otro ejemplo les voy a poner. El otro ejemplo es la resistencia característica del hormigón. Es decir, si yo vacío cualquier hormigón, cualquiera, columnas, vigas, losa, pavimento, lo que sea, tiene que cumplir más de 21 megapascales, ¿no es cierto? Más de 210 kilogramos centímetro cuadrado, es lo equivalente, o lo mismo que decir 21 megapascales. Entonces, tengo que tener esto. Por lo tanto, no puedo tener este tipo de gráfico. Imposible que yo presente una forma así, está pésimo, hormigón es anulado. Tiene que ser así. Todos tienen que oscilar entre 21 o más. 21.1, 21.2, 21.3, 20.5, mejor si es 22, mejor si es 23. Pero tiene que oscilar. Pero no, jamás puede presentar este comportamiento. Entonces, ahí ustedes ven la naturaleza del dato es lo que va a hacer que me indique cómo se tiene que distribuir. Eso me va a mí a decir qué forma tiene que tener mi gráfico y cómo se debería distribuir. Entonces, bueno, a partir de esa tabla, el siguiente gráfico que yo puedo construir es el polígono de frecuencias. Lo mismo que el histograma, pero ¿qué diferencia? Que ahora este gráfico es de líneas, o sea, mucho cuidado. Este polígono ahora es de líneas, ya no es de barras, es un gráfico de líneas. En vez de hacer el de barras, anoto los puntos y los uno con línea. A eso le llamamos polígono de frecuencias. En el eje X mantenemos el intervalo o la marca de clase y en el eje Y puede ser la frecuencia observada o relativa, o sea, aquí. En vez de hacer el de barras, hago el de líneas, ¿sí? A eso le llamo polígono de frecuencias. Y por último,
es la ojiva menor que. ¿Qué es esa ojiva menor que? Vemos aquí el gráfico, siempre en estadística y siempre que estudiamos datos, todo es visual y mucha lógica, mucho criterio. Es decir, yo veo aquí que el gráfico va aumentando. Entonces, si va creciendo de toda la tabla que yo construí, pues yo sé que es la frecuencia acumulada, porque la acumulada siempre va aumentando. ¿Hasta qué valor? Hasta el máximo, hasta el número de datos total que tengo. Ya no puede haber más, ahí se mantiene constante. Entonces, la ojiva menor que es un polígono de frecuencias relativas acumuladas. Yo depende, ¿cuál quiero hacer? La absoluta, es decir, el valor observado como tal, o lo puedo expresar como porcentaje. Esa es la ojiva menor que. ¿Qué significa la ojiva menor que? Porque tiene que tener un significado el gráfico que yo hago. Así como el histograma ya me permitió ver, identificar, ¿qué me permitirá ver la ojiva menor que? Lo siguiente, a ver, tengo que estar muy claro. En el eje X yo coloco el intervalo o la marca de clase, cualquiera de estos dos. Listo. En el eje Y, ¿qué estoy colocando? Frecuencia relativa, dice. O sea, es decir, los datos observados, absolutos, su dato como tal. Por eso llega a 26. El N, el número de datos es 26. Entonces, por eso llegamos hasta el 26. ¿Qué significa que sea 18? ¿Qué significa que sea 2? ¿Qué significa que sea 10? ¿Qué significa que sea 18? Ya, sí, significa que es acumulado. Listo, pero ¿qué significa? Significa lo siguiente. Si yo estoy estudiando este dato, que es el de 18, aquí, este, de acá, ¿entre qué intervalo está? Entre 20.6 y 25.3. ¿El 18 qué significa? ¿Cuántos datos se encuentran en ese intervalo? Eso significa, ¿verdad? Jóvenes, ¿hasta ahí estamos todos? ¿Sí? Sí, Entonces, este 18 me dice cuántos valores existen en este intervalo. Entonces, ¿pero cuál es su significado? Su significado dice 18 valores, 18 de los valores son menores que ¿qué valor? Que este intervalo. O sea, 18 valores son menores. Eso es lo que significa. No me dicen mucho. Lo pondremos como porcentaje. Este 18 en porcentaje, es decir, en la frecuencia acumulada relativa porcentual, ¿a qué porcentaje corresponde? Lo busco. ¿Qué porcentaje tiene? 69.23, ingeniero. Entonces, lo que me está diciendo es que el 69.23% de todos los valores son menores que ¿cuál? Menores que este intervalo. O menores que esta marca de clase, que son 23. Se está diciendo que el 69.23% de datos son menores que 23 en la marca de clase. Eso me está mostrando esta ojiva, por eso es menor que, porque me muestra o me indica el valor tanto absoluto como relativo de la cantidad de datos o en porcentaje menores que un determinado intervalo. Entonces, eso es importante. Eso me muestra ese gráfico ojiva menor que. Yo puedo construir el otro gráfico, su opuesto, que sería ¿qué? La ojiva mayor que. ¿Y cómo sería la ojiva mayor que? ¿Qué tendencia tendría, jóvenes? ¿Cómo sería? Decreciente, ingeniero. Es decreciente. Esa sería la ojiva mayor que. Por lo tanto, también tiene su significado, ¿no? Todos estos valores son mayores, por eso es ojiva mayor que esto, o sea, que hay un porcentaje mayores que este valor. Entonces, igual tiene su significado. Bueno, jóvenes, entonces aquí lo dejaremos y la siguiente clase no alcanzamos a ver, así que la práctica lo vamos a postergar. ¿Por qué?
porque teníamos que alcanzar a ver los estadigrafos y como que un poquito nos hemos atrasado por explicar, creo, no entramos a ver los estadigrafos, así que le vamos a dar un poquito más de tiempo a esa práctica porque lo que tenemos que ver son los estadísticos, ¿sí? De lo que es, pues los datos muestrales, así que pues, no hemos alcanzado, ¿sí? Entonces eso lo vemos la siguiente clase y definimos la fecha de la práctica, así que no se preocupen de la práctica porque todavía nos falta ver este inciso, ventajas y desventajas, pero ya pueden ir avanzando con estos incisos de acá, ¿sí? Y también averiguando cuáles son las normas APA pues me hacen la pregunta la siguiente clase si es que tienen alguna duda. Entonces, si tienen alguna consulta, me la pueden hacer. Voy a pasarles el formulario de asistencia y también tengo las participaciones. Entonces, si tienen alguna consulta, me la pueden hacer. Ingeniera, el auxiliar, ¿sabe cuándo vamos a pasar? ¿Con quién es? Bueno, lo que yo tengo entendido es que él la anterior semana iba a definir con ustedes el horario. ¿No lo hizo todavía? Bueno, Ingeniero, es el día viernes de 7:30. Lo definió. ¿Cuándo pasa? El día Los viernes de 7 a 9. De 7 a 9 de la mañana. Compañeros, ¿tuviera un grupo de WhatsApp con el auxiliar? ¿Alguien supiera? Hay grupo. ¿Pueden mandar el enlace al chat, por favor? Sí, compártanlo. Ahí nosotros tenemos en el WhatsApp de la materia. Compartan, por favor, ahí, jóvenes, para que todos tengan, ¿sí? Ahí les estoy mandando el formulario de asistencia. Ingeniero, buenas tardes. Sí, adelante. ¿Y qué dónde dijo que tenía que ir el número de lista? En carimbo, debajo de la letra, de la primera letra del apellido paterno, ¿no? Sí, ahí lo tienen. Si ustedes se van al Classroom, aquí les muestro, estoy compartiendo. No estoy compartiendo. Ustedes se van aquí a Classroom, capítulo 2, práctica número 1, y ahí descarguen la práctica, está en PDF, y ahí les explica, ¿no? El formato de cómo tienen que enviar. Entonces ahí tienen el número 1, es el número de la lista, P1 corresponde a la práctica 1, y barra baja y su apellido paterno. Entonces de esa manera es como tienen que mandar. Para la lista, ustedes llenan sus apellidos y nombres y el número de lista. Está bien, gracias, Inge. Listo. ¿Alguna otra consulta? Jóvenes, los que participaron en clases, 2, 35, 4, 7, 2, 27, 4, 27, 41, 30, 26, 2, 31, 27, 31, 26. Entonces ahí tienen varias participaciones, algunos números, ¿no? Entonces se les va a colocar en esa cantidad de participaciones que tienen. Listo. Tienen la presentación, jóvenes, por favor vayan aumentando las observaciones que hacemos, ahí los gráficos que tienen que aumentar, algunos datos están incompletos. Sí, las presentaciones siempre son así, jóvenes, nunca están completas, siempre es para que ustedes vayan aumentando, vayan llenando. Hay algunos errores que están ahí, todo es pues con un objetivo de que ustedes lo puedan corregir, porque tienen que estar presentes, ¿no? En clases, entonces no es que la diapositiva nos equivocamos, sino tiene un objetivo, que ustedes lo puedan corregir y borrar y pueden apuntar. Bueno, jóvenes, si no hay más preguntas, nos vemos la siguiente semana.
La práctica todavía la fecha no está para presentar. Ingeniera, teníamos vez. que definir si vamos a utilizar Classroom o... Ah, sí, muy bien. ¿Qué decidieron? A ver. Classroom. Más Ya. acostumbrados. Más acostumbrados. Entonces nos quedemos con Claro. No vamos a utilizar el Moodle. Listo. Entonces no se preocupen, nos quedamos con Claro. Listo, jóvenes. Nos vemos. Que tengan una buena semana y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego, ingeniera. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, ingeniera. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge.